Fue en una mañana gris cuando lo descubrí, el momento que jamás imaginé que llegaría el instante que me despojó de mi fe, mi confianza y mi dignidad. Cuando vi el mensaje en su teléfono, cuando escuché las palabras que jamás hubiera esperado, de la boca de mi propio hijo sentí que el mundo se me venía abajo. Como si un golpe invisible hubiera arrancado de raíz todo lo que conocía, todo lo que había construido a lo largo de mi vida. Nunca pensé que algo tan terrible pudiera sucederme. Yo, una mujer que había trabajado incansablemente durante décadas, que había sacrificado mi tiempo, mi energía y mis sueños para darle a mi hijo lo que necesitaba, lo que yo no tuve. ¿Cómo podía ser que él, mi propio hijo, me traicionara de esta manera tan cruel? Lo recuerdo claramente. Estaba en la sala de estar tomando mi café como todos los días. El sonido de su teléfono, el timbre repetitivo de los mensajes entrantes, me llamó la atención. Es raro, pensé, nunca antes había recibido tantos mensajes a esta hora. Mi hijo, como siempre, había dejado el teléfono en la mesa mientras se dirigía al baño. Fue un acto sin pensar, una curiosidad momentánea que me llevó a mirar la pantalla. ¿Cómo podría saber que esa mirada cambiaría mi vida para siempre? En la pantalla, entre los mensajes, había uno de su esposa Lucía. El tono era desconcertante, un tono de complicidad, de secretos, de planes que no podía entender. No podía creer lo que veía. Un mensaje claro. Todo está listo. Ya no hay vuelta atrás. Mañana nos vamos y con todo el dinero. ¡El dinero! Mi dinero. Los 840.000 $, los que había confiado en él, que le había dado para que los invirtiera, para que construyera algo sólido para su futuro. Le había confiado la herencia que tanto me había costado conseguir. Pero ahora ese dinero no era para un sueño, no era para un futuro. Era para una huida, una fuga, hacia algo oscuro, algo que jamás imaginé que él haría. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Mi garganta se apretó y un nudo se formó en mi estómago. No podía respirar. Me costó unos segundos, largos segundos, asimilar lo que estaba viendo. Esa sensación de traición no tiene comparación. Es como si te arrancaran algo de ti mismo, algo irreemplazable. Mi hijo, el hombre en el que más confiaba, se había convertido en el villano de mi vida. No sé cuánto tiempo pasé mirando la pantalla inmóvil, como si el tiempo hubiera decidido detenerse en ese preciso momento. Cuando al fin logré reaccionar, sentí cómo el aire se me escapaba, cómo mis fuerzas se desvanecían. ¿Cómo había llegado esto tan lejos? ¿Cómo pude ser tan ingenua? Decidí entonces enfrentarlo. Sabía que aunque el dolor me recorría todo el cuerpo, no podía quedarme de brazos cruzados. Necesitaba respuestas. Y me levanté como si una fuerza invisible me impulsara con la determinación de una madre que sabe que su mundo ha sido destruido, pero que no dejará que la humillen. Subí al piso de arriba con cada paso. El peso de la angustia más grande que había sentido en mi vida me aplastaba. Toqué la puerta de su habitación. Su rostro al abrirla no mostró sorpresa. ¿Cómo podía no estar sorprendido? ¿Acaso no sabía que yo lo sabía? ¿Acaso no sentía como yo que el aire entre nosotros ya no era el mismo? ¿Qué significa esto, hijo? Pregunté con la voz quebrada pero firme, obligándome a mantener el control. La expresión de su cara fue un cuadro de indiferencia, de desdén. Él me miró como si todo lo que había pasado entre nosotros fuera nada. Como si mi confianza, mi amor, mi sacrificio no significaran nada. No es lo que parece, mamá, dijo con voz vacía, sin ninguna emoción. ¿Dónde estaba la sinceridad, el arrepentimiento? Nada, solo mentiras que se tejían con cada palabra. Pero esa mentira, esa frialdad,
fue lo que más me dolió. A través de sus ojos pude ver lo que él había planeado huir, llevarse todo, dejarme sin nada. ¿Cómo pudo ser tan cruel? ¿Cómo podía él, a quien había criado con amor y esfuerzo, tomar lo que no le pertenecía, lo que no era suyo? En ese momento mi mente dio un giro. El dolor se transformó en ira, y la ira se convirtió en determinación. No podía permitir que saliera con todo. No podía quedarme ahí observando cómo destruía lo que habíamos construido juntos. ¿No te lo llevarás?, dije con una calma que no reconocí en mi voz. Este dinero no es solo un pedazo de papel. Es lo que me costó mi vida, mi esfuerzo, mis años de sacrificios. Y tú no te lo llevarás. Las palabras que siguieron no fueron mías. Fue la rabia, la decepción, la tristeza transformada en algo más grande, algo más fuerte. Mi hijo ya no era el niño que cuidé, el niño que una vez confié mi vida. Era un extraño. Y ese extraño, el que estaba frente a mí, ya no tenía poder sobre mí. Ya no. La confrontación no terminó ahí. Lo que ocurrió después, lo que sucedió cuando tomé una decisión que jamás imaginé tener que tomar, fue aún más doloroso. Pero lo que supe, lo que aprendí, es que a veces hay que perder todo para encontrar lo que realmente importa. Y aunque el camino sería largo y lleno de desafíos, su huida no marcaría el final. Esto era solo el principio. Lo que sucedió después de aquel encuentro fue más desconcertante que el mismo acto de traición. El dolor de ver a mi hijo mentirme, el vacío que dejaba su mirada, me dejó en un estado de shock profundo. Pero no fue hasta el día siguiente, cuando todo se desmoronó, que comprendí la magnitud de su plan. Esa misma mañana, después de que se cerrara la puerta de su habitación con un ruido sordo, me quedé ahí, parada en el umbral, como si el mundo estuviera detenido. No sabía qué hacer. No sabía cómo enfrentar lo que acababa de descubrir. Quería gritar, quería correr detrás de él y obligarlo a devolverme lo que me había quitado, pero algo dentro de mí me decía que no sería tan fácil. Él ya no era el hijo que conocía. Durante los días que siguieron, todo comenzó a tomar forma. Los pequeños detalles, las cosas que antes no había notado, empezaron a encajar. Los mensajes, las llamadas perdidas, el comportamiento extraño de su esposa Lucía. Había algo oscuro y calculado en todo esto, algo que me había cegado. Pero ahora, con la mente despejada, podía ver con claridad. Al principio traté de contactar con él. Llamé a su teléfono una y otra vez, pero nunca contestó. Un par de veces logré hablar con Lucía, pero sus respuestas eran evasivas, llenas de excusas. A veces decía que él no estaba en casa, otras veces que estaba muy ocupado para contestar. La misma historia una y otra vez, como si intentara cubrir algo, como si estuviera desesperada por evitar que descubriera la verdad. Fue esa sensación de vacío, esa angustia que se apoderaba de mí, lo que me llevó a hacer lo que jamás hubiera imaginado. Fui a su casa, a la que había considerado mi hogar también durante tantos años. Golpeé la puerta varias veces sin respuesta. Sabía que algo no estaba bien. Algo dentro de mí me decía que ya no era bien recibida allí. Cuando entré, todo estaba en su lugar, pero había algo que no encajaba. Las cosas no se sentían como antes. Las paredes que alguna vez fueron testigos de nuestras risas, ahora parecían ser testigos de una mentira monumental. Recorrí cada rincón buscando algo, cualquier cosa que me diera una pista. Fue en el despacho de mi hijo donde encontré lo que más temía, un sobre con documentos con un sello que no reconocí. Sin pensarlo 2 veces lo abrí. Lo que leí en esas páginas fue un golpe directo a mi alma. Eran pruebas irrefutables de la farsa que había estado viviendo. Un acuerdo con Lucía como cómplice sobre cómo vaciar nuestras cuentas bancarias, cómo esconder el dinero que me había confiado, cómo huir con todo.
Era más que dinero, era la traición misma. Y la confirmación de que mi hijo había planeado todo esto con frialdad, calculando cada paso, cada movimiento. Mi mente no podía procesarlo. Me sentí como si me hubieran arrancado algo fundamental. Algo dentro de mí gritaba, pero mi cuerpo no respondía. Estaba vacía, perdida. No podía creer lo que había sucedido. No podía creer que mi propio hijo, la persona en la que había puesto toda mi confianza, hubiera estado planeando esto durante tanto tiempo. Al principio el dolor era tan intenso que ni siquiera podía llorar. Solo podía sentir la presión en el pecho como si me ahogara. Pero a medida que los días pasaban y las piezas del rompecabezas se iban encajando, algo dentro de mí comenzó a cambiar. La desesperación dio paso a la ira. La rabia se fue apoderando de cada rincón de mi ser. No podía dejar que se saliera con la suya. No podía permitir que me despojara de todo sin consecuencias. Empecé a pensar en cómo lo enfrentaría, cómo tomaría acción. No me ibas a quedar esperando a que todo se resolviera solo. Necesitaba algo más que respuestas, necesitaba justicia. Y sabía que si no tomaba las riendas, si no luchaba por lo que era mío, nada cambiaría. Una mañana decidí que debía ir más allá. Contraté a un investigador privado, alguien con experiencia en estos casos. No confiaba en la policía, no podía. Ellos estaban ocupados con otros casos y yo necesitaba algo más rápido, algo más directo. El investigador, un hombre de rostro serio y mirada penetrante, me dijo que no era fácil, que las huellas podían desvanecerse rápidamente, pero yo estaba decidida. Pasaron los días y cada vez veía más claro que no podía permitir que mi hijo se fuera con todo. Ya no me importaba el dinero. El dinero era solo una parte pequeña de lo que me había robado. Lo que realmente me había quitado era mi dignidad, mi confianza, y esa no era algo que pudiera recuperar fácilmente. Fue entonces cuando descubrí algo que me heló la sangre. Mi hijo no solo había planeado escapar con el dinero, sino que había creado una red de contactos, personas que lo ayudarían a desaparecer, a borrar todo rastro de su paradero. No estaba huyendo solo, no. Él y Lucía habían estado tejiendo una telaraña de mentiras, haciéndome creer que todo estaba bien, que solo era una etapa difícil. Y yo, ciega por el amor y la confianza que le tenía, no vi nada. Decidí actuar. Fui al banco, pedí un informe detallado de las transacciones recientes y allí, con horror, descubrí que mi hijo había retirado grandes cantidades de dinero que yo nunca le había autorizado a mover. Había preparado todo meticulosamente. Pero lo peor de todo no era el dinero. Lo peor era lo que sentí al darme cuenta de que todo había sido parte de un plan bien orquestado. La ira, el dolor y la humillación se entrelazaban dentro de mí, pero no podía quedarme quieta. Ya no era una víctima pasiva. Ahora era una mujer en busca de justicia, una madre dispuesta a todo para enfrentarse a la mentira que había arruinado su vida. Mi hijo se había fugado, pero yo no me iba a quedar atrás. Iba a hacer todo lo que estuviera en mis manos para que la verdad saliera a la luz, para que su traición no quedara impune. No podía dejar que su mentira me aplastara, no podía permitir que su huida fuera el final de mi historia. Ahora el verdadero combate comenzaba, y no iba a rendirme hasta conseguir justicia. El dolor no se fue. De hecho, a medida que pasaban los días, sentía cómo se transformaba en algo aún más insoportable. Cada pensamiento, cada suspiro me llevaba de nuevo al momento en que vi ese mensaje. Ese mensaje que abrió una puerta a una realidad que nunca había imaginado. Mi hijo, el hombre al que había dado todo, había decidido traicionarme de la manera más cruel posible.
¿Cómo podría alguien hacer algo así? ¿Y por qué? La respuesta, aunque aún difusa, comenzó a formarse poco a poco en mi mente. El dinero, claro. La avaricia. Pero había algo más. La impotencia me consumía. Aun con todo lo que había descubierto, sentía que no estaba haciendo lo suficiente. Mi dolor era tan profundo que ni siquiera sabía por dónde empezar. Pensé en llamar a la policía, pero algo me detenía. No confiaba en ellos. A veces las cosas no eran tan simples. No necesitaba algo más. Algo que me permitiera comprender la magnitud de lo que había sucedido. Algo que me diera las respuestas que necesitaba. Y sobre todo algo que me permitiera tomar el control. Fue entonces cuando decidí contratar a un investigador privado. No confiaba en nadie, pero sabía que si quería obtener la verdad, tenía que recurrir a alguien que estuviera dispuesto a cruzar las fronteras de la legalidad. No se trataba solo de descubrir la ubicación de mi hijo y su esposa, se trataba de entender el alcance de su traición. Quería saber cómo se había orquestado todo, cómo habían logrado salirse con la suya y cómo lo había permitido. Mi mente estaba llena de preguntas sin ninguna respuesta. El investigador que contraté se llamaba Marcos. Era un hombre en sus 40s con una mirada fría y calculadora, como si cada movimiento que hacía estuviera previsto con antelación. Al principio su presencia me resultaba incómoda, como si estuviera invadiendo mi espacio personal, pero pronto me di cuenta de que era la única manera de avanzar. Él tenía la habilidad de ver lo que los demás no podían. Sabía cómo seguir el rastro de las mentiras, cómo rastrear el dinero, cómo desentrañar secretos. Lo primero que hice fue darle todos los documentos que había encontrado en la casa de mi hijo. El sobre con el acuerdo, los movimientos bancarios, las llamadas telefónicas sospechosas. Marcos no dijo una palabra mientras revisaba todo. Su expresión era inmutable. A veces pensaba que él ya sabía lo que iba a encontrar, pero que solo lo hacía para confirmarlo. Finalmente, después de una larga pausa, me miró y dijo: «Esto va más allá de lo que pensabas. Tu hijo no está solo en esto. La huida no es solo por dinero. Hay algo mucho más grande en juego». Sus palabras me helaron. ¿Qué quería decir con eso? ¿Acaso mi hijo estaba involucrado en algo aún más peligroso de lo que yo había imaginado? ¿Estaba solo en su traición o había alguien más detrás de todo esto? Marcos me pidió paciencia. Dijo que necesitaría tiempo para investigar y seguir el rastro de cada movimiento. Mientras tanto, yo tenía que lidiar con las emociones que me golpeaban sin cesar. Cada llamada que recibía de Lucía, cada mensaje que me enviaba, me hacía sentir como si me estuvieran jugando una cruel partida. Ella trataba de ser amable, de darme excusas, de mantener la calma, pero yo sabía que detrás de esa fachada había algo más oscuro, algo que ni ella misma podía ocultar. Los días se convirtieron en semanas. Yo no podía quedarme quieta, no podía seguir viviendo en esa incertidumbre. Cada día me despertaba con una sensación de vacío, con la necesidad de hacer algo. Mi vida ya no tenía sentido si no tomaba el control. Decidí seguir mis propios pasos, aunque sabía que estaba caminando sobre una cuerda floja. Me sentía como una sombra, observando, investigando, buscando algo que me diera respuestas. Una tarde, mientras paseaba por la ciudad, vi a un hombre de pie cerca de una cafetería, mirando su teléfono con intensidad. Era uno de los contactos que había encontrado en los registros telefónicos de mi hijo. Sabía que estaba conectado de alguna manera con la huida. Me acerqué a él con cautela, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. No podía dejar que las pistas se me escaparan, no podía dejar que todo esto fuera en vano. Le pregunté por mi hijo, por su esposa, por cualquier cosa que pudiera saber. El hombre me miró desconcertado, pero no dijo nada.
Algo en su mirada me dijo que él sabía más de lo que quería admitir. No podía dejarlo ir. Sabía que debía obtener información, cualquier pista que pudiera ayudarme a entender qué había sucedido. La conversación fue tensa, pero logré que me diera un par de detalles que me hicieron pensar. Mi hijo no solo estaba huyendo con Lucía. Había otras personas involucradas, personas que ni siquiera sabía que existían. Un hombre llamado Ricardo. Un contacto oscuro, alguien que había estado supervisando todo, desde las sombras. Al parecer, mi hijo había estado involucrado en una red de falsificación de documentos y dinero. Una operación ilegal que iba mucho más allá de lo que podía imaginar. La revelación me dejó atónita. Había estado ciega, completamente ciega. Pensaba que solo se trataba de una traición personal, de una lucha por dinero. Pero ahora me daba cuenta de que mi hijo había estado metido en algo mucho más profundo, algo que nunca habría creído posible. La rabia comenzó a hervir en mi interior, pero esta vez, la rabia estaba dirigida hacia algo mucho más grande que él. Mi hijo había sido un peón en un juego mucho más peligroso, pero eso no lo exculpaba de la traición. Con la información que había reunido, me sentí más decidida que nunca. Ya no era solo una madre buscando respuestas. Ahora era una mujer dispuesta a enfrentarse a la verdad sin importar lo que costara. Sabía que si quería recuperar lo que era mío, si quería vengar la traición, tenía que ir más allá. Tenía que enfrentarme a las fuerzas oscuras que mi hijo había desatado. Y no iba a detenerme hasta ver justicia. En ese momento, comprendí que la batalla no solo era contra mi hijo ni contra Lucía. La verdadera lucha era contra un sistema que había corrompido todo lo que tocaba, contra un mundo que prefería las sombras a la luz. Pero yo estaba lista para salir de las sombras y enfrentar lo que se avecinaba, aunque no supiera lo que me esperaba al final de este tortuoso camino. No sabía exactamente qué esperaba encontrar cuando tomé la decisión de ir más allá. Si me preguntan ahora, diría que no fue solo la ira lo que me impulsó. Fue la necesidad de justicia, la necesidad de que mi hijo, el hombre al que había dado todo, pagara por lo que había hecho. Pero también hubo algo más profundo, algo que me decía que mi vida ya no sería la misma si no lo hacía. No podía quedarme ahí en la oscuridad de mi dolor esperando que el tiempo lo solucionara todo. La verdad es que el tiempo solo lo empeoraba. La rabia que sentía no era solo contra mi hijo y su esposa, sino contra el sistema que había permitido que las mentiras siguieran creciendo, que el engaño se apoderara de lo que yo más amaba. Había sido ciega, sí, pero ahora veía con claridad. Y lo que veía no era solo una traición familiar, era un plan que iba mucho más allá de lo que jamás imaginé. No se trataba solo de dinero. No, lo que había detrás de todo esto era mucho más oscuro, más peligroso. Mi hijo, el mismo niño al que cuidé con tanto amor, estaba involucrado en algo mucho más grande, algo que me helaba la sangre, solo de pensarlo. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de una manera aterradora. Todo lo que había encontrado, todas las pistas que había seguido, me conducían a un solo punto: la red de corrupción que mi hijo había alimentado sin piedad. El dinero, las mentiras, la huida. Todo estaba conectado con una organización mucho más peligrosa de lo que podía haber imaginado. Y entonces, la realidad se me cayó encima con todo su peso. Mi hijo no solo había robado mi dinero, no solo me había traicionado a todo el sistema, a todo lo que yo representaba: la justicia, el honor, la familia. Ya nada tenía sentido, pero no iba a quedarme de brazos cruzados. No podía. Sabía que mi vida ya no sería la misma.
Sabía que la única manera de seguir adelante era tomar el control, hacer lo que debía hacer, lo que mi corazón me dictaba. No podía dejar que mi hijo se saliera con la suya. No podía permitir que su traición quedara impune. Y si tenía que luchar, lo haría con todo lo que tenía. Contraté a un abogado, alguien con experiencia en casos complejos, en casos donde la verdad no siempre era lo que parecía. Pero lo que no esperaba era la red de complicidad que se tejía aquí a su alrededor. El abogado, un hombre frío calculador, me dijo que no sería fácil, que las pruebas que había encontrado eran apenas la punta del iceberg. Pero también me dijo algo que cambió todo. Tienes que estar preparada. Esto no será solo una batalla legal. Esto será una guerra. Esas palabras, aunque duras, me llenaron de determinación. Sabía que si quería recuperar lo que me habían robado, si quería hacer justicia, tendría que ir más allá. No solo se trataba de dinero, se trataba de mi vida, de mi dignidad, de todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Cada paso que daba en la investigación me sumía más en un abismo del que parecía no haber salida. Había traidores en todos lados, personas que mi hijo había reclutado para llevar a cabo su plan. Los rastros que dejaban me llevaban a lugares oscuros, a reuniones secretas, a encuentros clandestinos. Y mientras más me adentraba en ese mundo, más me daba cuenta de lo que mi hijo había hecho. No solo me había robado el dinero, me había robado la oportunidad de vivir tranquila. Me había robado la paz que tanto anhelaba, pero no me rendiría. No lo haría. La verdad es que no sabía en qué me estaba metiendo. No entendía completamente la magnitud de lo que mi hijo había orquestado, pero estaba dispuesta, Jans, a aprender, dispuesta a luchar hasta el final. Mi dolor se convirtió en una fuerza imparable, en una motivación que me empujaba a continuar incluso cuando todo parecía perdido. Los días pasaban y las pruebas seguían apareciendo. Descubrí que mi hijo había estado involucrado en una serie de operaciones ilegales, robos, fraude, falsificación de documentos. Todo estaba conectado, todo formaba parte de un entramado de corrupción que se extendía más allá de lo que imaginaba. Y aunque el dolor de la traición seguía allí, cada vez se hacía más pequeño, en comparación con la rabia que sentía hacia él y hacia todo lo que había hecho. Fue entonces cuando decidí actuar. No podía seguir esperando, no podía seguir siendo la víctima. Sabía que si quería que la justicia se hiciera, tenía que tomarla en mis propias manos. Empecé a planear mi próximo movimiento. No se trataba solo de denunciarlo. No, se trataba de exponerlo, de hacerlo pagar de la manera más pública posible. Quería que el mundo supiera lo que había hecho, lo que había estado haciendo hasta a espaldas de todos. Y lo haría de una manera que nadie pudiera ignorar. La última parte de mi plan era la más difícil, enfrentarlo cara a cara. Sabía que en el fondo, mi hijo seguía siendo mi hijo, pero también sabía que no podía permitir que su traición quedara impune. Lo que había hecho no solo era inexcusable, era imperdonable. Y cuando llegara el momento, cuando finalmente me enfrentaras a él, no sería la madre que había conocido la que le había dado todo. No, sería una mujer que había sido marcada por el dolor y la traición. Una mujer dispuesta a luchar por su dignidad, por su justicia. Cuando finalmente llegó el día, cuando me encontré frente a frente con mi hijo, no hubo lágrimas, no hubo palabras suaves. Solo hubo silencio. Y en ese silencio yo supe lo que tenía que hacer. Sabía que mi venganza no sería solo un acto de ira, sería el principio de mi liberación, de mi sanación, de mi regreso a la vida. Y aunque el camino sería largo, aunque el dolor seguiría acompañándome, sabía que al final de todo esto
habría algo más grande esperando por mí: la paz, la justicia y mi propia redención. Todo empezó ya a encajar, y aunque mi corazón seguía ardiendo con la furia de la traición, algo dentro de mí también empezó a calmarse. Era como si de alguna manera el dolor que había experimentado me estuviera preparando para lo que estaba por venir. Durante semanas me había debatido entre quedarme en el sufrimiento de ser una víctima o tomar las riendas de mi destino y transformar ese sufrimiento en algo más grande. La venganza ya no solo era una necesidad, sino una necesidad de justicia. Y esa justicia no iba a llegar de la manera que muchos esperaban. No me importaba lo que pensaran los demás. No me importaba cómo me viera el mundo. Sabía lo que tenía que hacer. Aquel día frente a mí se presentaba la oportunidad de mi vida. La oportunidad de liberar no solo el dinero que me habían robado, sino mi dignidad, mi nombre, mi historia. Mi hijo y Lucía, con su farsa bien tejida, pensaban que lo tenían todo controlado. Pero lo que no sabían, lo que jamás imaginaron, es que yo no solo había tomado acción. No, lo que había hecho era mucho más grande. Había armado un plan meticulosamente calculado, uno que desbarataría todo lo que ellos habían construido. La ley no era mi única aliada. Había algo más grande que eso, la verdad. Mientras todo sucedía, el dolor de la traición persistía. Cada vez que pensaba en lo que me habían hecho, en lo que ellos me habían robado, sentía una rabia que no podía describir. Pero esa rabia se fue transformando en algo más, en fuerza, en una energía imparable que me empujó a seguir adelante. Ya no era solo una madre buscando justicia. No, era una mujer que se había redescubierto a sí misma, una mujer que ya no dependía de nadie para ser feliz, ni para sentirse completa. Yo era mi propia salvación. Tomé las riendas del destino, pero lo hice de una manera diferente. Decidí exponer a mi hijo de la manera más pública posible. No solo era el dinero que me había robado, no solo era la traición emocional, era algo mucho más grande. Mi hijo, a quien había criado, no solo me había estafado, había estado detrás de un entramado de mentiras que involucraban a muchas personas. Y esa red de corrupción tenía que ser revelada. Mi hijo, aunque en ese momento era un traidor en mis ojos, iba a pagar por sus acciones. Pero lo haría de una forma que ni él ni nadie podría prever. Lo que me sorprendió fue la calma con la que pude mantenerme durante todo el proceso. De alguna manera había dejado de ser una víctima. Había dejado de lamentarme por lo que me habían hecho y había tomado el control. El dolor, la humillación ya no me afectaban de la misma manera. Ahora sentía algo completamente diferente: el poder de la venganza. Pero no era una venganza impulsada por el odio ciego, no. Era una venganza impulsada por la justicia, por la verdad. El momento de la confrontación llegó cuando menos lo esperaba. Me encontraba en la sala de la corte con todos los documentos y pruebas reunidas, esperando el momento adecuado. Yo estaba tranquila, más tranquila de lo que jamás pensé que estaría. Había pasado meses preparándome, construyendo mi caso, recopilando todo lo que necesitaba. Y cuando finalmente vi a mi hijo entrar en la sala, mi corazón no aceleró. No sentí el odio que creí que sentiría. No, lo que sentí fue simplemente tristeza. Tristeza por el hombre que había sido, por el hombre que había dejado de ser. Cuando se sentó frente a mí, me miró. Y yo lo miré de vuelta. No necesitaba gritar, no necesitaba armar un escándalo. El silencio era mi mejor aliado. El silencio, la calma, la certeza de que ya no era una víctima. En ese silencio su culpa estaba mucho más presente que cualquier palabra que pudierais haber dicho. La ley al final se hizo justicia. Pero más allá de la justicia legal, lo que realmente importó
fue mi redención. Lo que realmente me dio paz fue el hecho de que me enfrenté a mi hijo no con odio, sino con la determinación de que lo que él había hecho no iba a definir mi vida. Yo había recuperado mi dignidad, mi independencia, mi libertad. Y lo que sucedió después fue inevitable. Mi hijo fue condenado. La verdad salió a la luz, y aunque hubo un pequeño atisbo de arrepentimiento en sus ojos, ya nada podría cambiar lo que había sucedido. Lo más importante de todo esto no fue que lograra vengarme. No fue que el dinero volviera a mis manos. Lo más importante fue que recuperé lo que nunca debía haber perdido, mi poder sobre mí misma. Ya no era la víctima, la mujer triste y quebrantada que había sido al principio. No, ahora era una mujer fuerte. Una mujer que había aprendido que cuando todo parece perdido, siempre hay una forma de recuperar lo que te pertenece. A través de todo esto entendí que la venganza no siempre tiene que ser algo destructivo. A veces la verdadera venganza es simplemente seguir adelante, encontrar la paz en tu propia existencia y no permitir que el daño de los demás te destruya. Y eso fue lo que hice. Volví a encontrarme con el mundo, con mi vida, con la persona que siempre fui. Ya no dependía de nadie para sentirme completa. Había ganado algo mucho más valioso que cualquier otra cosa, la libertad de ser quien realmente era, sin temor a lo que viniera. Mi hijo, por su parte, seguiría su propio camino, uno lleno de las consecuencias de sus acciones. La vida le había dado lo que merecía, y esa era una lección que nunca olvidaría. Pero a mí no me quedaba más que seguir adelante, sabiendo que había hecho lo correcto, sabiendo que mi venganza no había sido solo una forma de destruir, sino una forma de reconstruir. Y con cada paso que daba, sentía el peso de la justicia en mis hombros, la paz en mi alma. El final de esta historia no es solo el final de un ciclo, es el comienzo de uno nuevo. Uno donde la mujer que fui, la mujer que creí que había perdido ahora se había encontrado más fuerte que nunca.